Programación orientada a objetos, herencia. Existen muchos lenguajes en el mercado. Existen lenguajes que hacen toda clase de cosas. Ya hace muchos años que existe la programación orientada a objetos. Sin embargo, a pesar de todos estos años de tecnología y de evolución, podemos básicamente clasificar a los lenguajes en dos tipos radicalmente diferentes. Aquellos que soportan objetos y aquellos que se basan en objetos. Los lenguajes que soportan objetos son aquellos que realmente manipulan, definen y permiten un conjunto de características con los objetos, con las clases, tal como lo hemos estado manejando a lo largo de este curso. Los lenguajes basados en objetos son aquellos que poseen objetos, objetos que tienen características, que tienen conductas, pero que no pueden ser manipulados, que no podemos crear nuevas clases o que las limitaciones para la creación de una clase son muy evidentes. En general, casi todos los lenguajes utilizan de una u otra manera objetos preconstruidos. Pensemos, por ejemplo, en el objeto CIN y en el objeto COUT, que nos permiten realizar lecturas desde la entrada y desde la salida. Para el lenguaje Java tenemos clases similares que ya nos proporciona el lenguaje para poder nosotros hacer uso de las características de las clases y los objetos preconstruidos para nosotros poder desarrollar aplicaciones. Muy pocos lenguajes realmente soportan una característica que es el tema de esta unidad llamada herencia. La herencia es una característica muy importante y sin embargo, a pesar de ser tan importante, en primer lugar, no todos los académicos están de acuerdo en su utilización y por otra parte, existen muchos puntos de vista sobre lo que debería de ser o la manera correcta de utilizar la herencia. Pero vamos a empezar por el principio. La herencia es el mecanismo que permite transferir conductas y conocimientos a otras clases. Traducido un poquito en la implementación, es un mecanismo que a mí me permite tener una clase con determinadas variables y con determinadas funciones y poder selectivamente tomar algunas de estas variables, tomar algunas de esas funciones y transferirlas por medio de un mecanismo muy sencillo hacia otra clase que poseerá las mismas variables, que poseerá las mismas funciones y en general que posea muchas de las características de la clase de donde yo estoy tomando el código original. Recibe el nombre de herencia porque, al igual que en la herencia biológica, un padre hereda un conjunto de características a sus herederos. Estas características vienen determinados en sí por la forma como están estructurados. De la misma forma, el heredero recibe ese conjunto de características y recibe muchas conductas y recibe mucho conocimiento que ha sido previamente procesado por el padre y que, utilizando términos de alguna lectura previa, son responsabilidad y seguirán siendo responsabilidad del padre durante todo el tiempo que dure el mecanismo. La clase que recibe la transferencia es llamada clase heredera. La clase que otorga la transferencia de estas conductas y conocimientos recibe el nombre de clase base. También se le puede llamar clase padre, de la misma manera que a la clase que recibe la transferencia la podemos llamar simplemente una clase hija. La herencia, al permitirme transferir código, al permitirme transferir variables y funciones de manera prácticamente natural y sin tener que escribir gran cantidad de código para poder hacer uso de esta transferencia, me permite a mí reutilizar código, me permite a mí reutilizar clases que ya existen previamente y que de alguna manera yo solo necesito modificar en algunos detalles para que se comporten de una manera completamente nueva. También me permite especificar características necesarias específicamente en las clases herederas. Imaginemos, por ejemplo, un botón en una ventana. Los botones de una clase padre yo podría definir una posición determinada, un tamaño determinado y un texto normal, corriente, button. Sin embargo, un botón heredero de esta clase podría, por ejemplo, decidir que no se quiere pintar en gris, quiere pintarse en rosa. Y tal vez que cuando se pulse se haga algún otro tipo de efecto, como que no se oprima solamente a nivel de piso, sino que se vaya más hacia el fondo, que se vea una supresión total.
En tal caso, entonces, yo quiero seguir conservando características como mi posición, como mi efecto cuando yo presiono el sonido, tal vez un sonido asociado cuando yo pulso el botón haciendo clic, el hecho de que sea capaz de responder al ratón, el hecho de que sea capaz de responder al tabulador, todo eso quiero seguirlo manteniendo, pero con características muy específicas en la clase que estoy heredando. Este mecanismo no representa una sobrecarga considerable para el procesador, y con esto queremos decir que realmente este mecanismo no implica que se procese una gran cantidad de código para poder realizar la herencia. Como comentábamos hace un momento, sin embargo, no todos los autores están conformes con este mecanismo de herencia. Java, por ejemplo, decididamente la desaconseja, aunque es uno de los pocos lenguajes modernos que soportan la herencia como tal. En C++ yo puedo no solamente heredar de manera lineal, de manera que el padre herede directamente hacia el hijo, sino que aquí se pueden tener, como en los esquemas humanos, una clase 1, una clase 2, que heredan hacia una tercera clase, recibiendo esta tercera clase la herencia desde dos vías distintas. Este mecanismo de herencia múltiple puede redundar en jerarquías muy complejas y que pueden resultar complicaciones de diseño interesantes si no se toman bien en cuenta todas las características correctas. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí en el gráfico lo que estamos observando es una clase base que tiene un conjunto de miembros y esta flecha indica la herencia. La clase heredera toma características desde la clase base y esas características se vuelven propias. Por el puro hecho de que esta clase heredera esté heredando desde mi clase base, de manera automática posee todo lo que la clase base defina que puede ser factible de recibir en la clase heredera. Tenemos varias ventajas con esto. Si yo tengo un conjunto de conductas comunes a todos los objetos, entonces estas conductas las puedo concentrar en una clase centralizadora de esta información. Por ejemplo, en Java todos los objetos se heredan de la clase CObject. Un objeto de tipo CObject sabe disponerse en memoria, sabe retirarse, sabe limpiarse, sabe cargarse y sabe muchas otras cosas más. Todo objeto creado en Java sabe disponerse de sí mismo cuando va a parar a la basura. Sabe disponerse de sí mismo cuando ya no es utilizado en memoria. Sabe cómo transferir su referencia. En otros lenguajes, pensemos ahora por ejemplo en las ventanas de Windows, aquellos lenguajes que soportan ventanas de Windows como podrían ser C++, específicamente en el caso de las Microsoft Foundation Class, hacen que todos los objetos se hereden de un objeto llamado CWindow. No soy muy estricto con esto, pero es una aproximación bastante válida para los objetos que tenemos en la interfaz gráfica. Digamos simplemente que la mayoría de los objetos heredan desde la ventana CWindow. Y CWindow tiene un conjunto de características comunes a todas las ventanas. Tiene una coordenada superior izquierda, una coordenada inferior derecha, tiene un color de fondo, sabe maximizarse, sabe minimizarse, sabe rellenar su fondo, sabe pintarse en pantalla, etcétera, 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 etcétera. Dado que ya sea un botón, una caja de lista, un combo, un botón, una ventana, una caja de diálogo, un mapa de bits, o lo que sea que necesite acceder directamente a la pantalla, todos ellos van a requerir estos conjuntos de características que nosotros ubicamos aquí en la clase base. Si hay algún cambio en la implementación, por ejemplo, pasamos de Windows XP a Windows 7 con las transparencias se programan en la clase base y todos los elementos que dependan con el mecanismo de herencia desde la clase base van a ser capaces también de manipular la transparencia que era característica de un Windows 7. Si después hacemos que estos objetos cambien a un modo plano, a un estilo como el que ahora se ha puesto de moda con las aplicaciones móviles, en donde ya no tenemos elementos en 3D, sino simplemente son elementos de colores planos, de colores firmes, entonces hacemos el pequeño cambio en la clase base y todas las clases herederas heredarán por consecuencia haciendo las modificaciones en un solo lugar de las conductas de la clase base. Con esto, lo que tenemos ahora es un nuevo tipo de acceso. Es muy importante tener en cuenta que los tipos de acceso son ahora vitales para nosotros
tener en todo momento presente qué es lo que se puede y lo que no se puede acceder de una clase base. Así como hasta el momento yo podía definir qué es lo que se podía ver externamente y qué es lo que podía y se debía mantener de manera interna como mi conocimiento privado, ahora vamos a tener un nuevo tipo de acceso y este es el acceso protegido. En el acceso protegido, todos los elementos, todas las clases que formen parte de las clases herederas van a poder ver sin ningún problema los datos de la clase base. Un objeto externo a esta pequeña jerarquía que tenemos aquí, un objeto que se encuentre fuera de esta jerarquía, no puede acceder a los miembros protegidos. Desde el punto de vista 100% práctico, un objeto externo ve los elementos protegidos como si fueran privados, no tiene acceso a ellos. Los herederos ven, para fines prácticos, los elementos protegidos como si fueran públicos. Entonces lo que tenemos son dos perspectivas completamente diferentes. Los elementos protegidos son públicos para sus herederos, pero privados para cualquiera que no forme parte de la jerarquía. En resumen, los elementos privados solo son accesibles desde la misma base. Sus herederos no pueden verlo. Los elementos públicos son accesibles por cualquiera, tanto los herederos como los que no pertenezcan a la jerarquía. Mientras que los elementos protegidos solo son accesibles por la clase base y por las clases herederas, pero de ninguna manera por cualquier objeto externo a estas clases. A través de la herencia nosotros creamos relaciones jerárquicas, y con esto queremos decir que se establecen relaciones en donde yo tengo especializaciones de clases. Yo puedo tener una clase que modele personas, oficios, vamos a ponerlo para ser más general. Un oficio es una característica específica de una clase. Ahora bien, derivado de la clase oficio, la cual podría tener como características, como propiedades, el nombre del oficio, el tipo de atención que tiene, una lista de las herramientas que maneja. Entonces, de manera heredera, yo puedo hacer una especialización. Un carpintero es un tipo de oficio. Un mecánico es un tipo de oficio. Un jardinero es un tipo diferente de oficio. En todos los casos van a tener su nombre y una lista de herramientas asociados, pero son especializaciones. Inclusive dentro de estas especializaciones podemos crear otras especializaciones aún mayores. No es lo mismo un mecánico automotriz que un mecánico de máquinas herramientas, por decir cualquier cosa. No debemos confundir esto con las relaciones. Está formado por un coche, la clase coche, está formada por la agrupación de la clase llanta, de la clase volante, de la clase asiento, etc. Una agrupación de elementos, una conformación de una clase más compleja a través de elementos más simples, es una relación de agrupación, en tanto que aquí la herencia está hablando de que un pino es una clase especializada de la clase árbol. La clase coche es una clase genérica de especializaciones como puede ser el Volkswagen, como puede ser el Ferrari, como puede ser un Aveo, como puede ser un Tsuru. Cada una de estas clases son clases específicas que tienen una relación con la clase genérica. En la clase genérica entonces yo pongo las cosas más importantes que comparten todas las clases específicas. Yo hago una abstracción de las cosas que realmente son trascendentes y las muevo hacia la clase base. Es importante indicar que debe de tratarse de relaciones que tienen que ver directamente con aspectos funcionales. No simplemente porque todos los elementos tengan un renglón o una columna, solo por eso yo debo de crear una clase base que herede mi coordenada en X y mi coordenada en Y. La relación debe de ser más integral. Las pantallas LCD, las pantallas de plasma, los monitores CRT, todos estos son especializaciones de una clase más genérica llamada televisor. Y aunque la licuadora también utiliza corriente y se conecta a la misma red eléctrica, no por el hecho de compartir estas características forma parte de esta jerarquía llamada televisores.
La sintaxis para la clase base es la siguiente. La palabra reservada class, que ya la habíamos manejado, y luego el nombre de la clase base. Como podemos observar, es técnicamente la misma sintaxis para las clases que ya habíamos definido. Entre llaves, nuestros conocidos métodos y miembros públicos, privados, y ahora tenemos una nueva palabra reservada que es protegido. Todo lo que incluyamos en la sección protegida va a formar parte de los elementos que heredan de manera pública los hijos y que acceden de manera y que no pueden acceder porque son privados para cualquiera que no forme parte de la relación de herencia. Para la clase heredera yo tengo la sintaxis, clase heredera : tipo de acceso, yo puedo tener 3 tipos de acceso: público, privado, protegido a una determinada clase base. Entre llaves, los elementos que ya habíamos comentado, públicos, privados y protegidos, es decir, una clase heredera puede a su vez ser una clase base de otra clase de la cual puede heredar. Producción: Ernesto Peñalos.